Bueno, buenos días. Entonces vamos a empezar con lo que teníamos pendiente. La idea cuál es, que nosotros llegamos hasta psicosis, ¿cierto? Trastorno psicótico. Entonces vamos a terminar después de la exploración de este trastorno psicótico. Nosotros alcanzamos a terminarlo o no quedamos ahí. Quedamos en que era considerado ideas delirantes y que ideas alucinatorias. Perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que entender respecto a los trastornos psicóticos están relacionados es con una distorsión perceptiva y una distorsión cognitiva, principalmente. Es decir, que así como las características que tenemos delineadas en verde, es como identificar de manera rápida como las características de algunos de los trastornos, podríamos decir que los desórdenes del estado del ánimo no estarían dentro de la psicosis. Es decir, no es muy típico encontrar que la característica central de la psicosis sea que me siento triste o que me siento con un exceso de energía o cuestiones de ese estilo, sino más bien una distorsión perceptiva en la cual esa distorsión perceptiva la vamos a llamar una alucinación. Esas alucinaciones, por lo tanto, entonces, pueden ser visuales, pueden ser auditivas, pueden ser somatosensoriales. En ese sentido, normalmente no vamos a encontrar una distorsión perceptiva exclusivamente o sola, sino que la vamos a encontrar en compañía de una distorsión cognitiva. Es decir, vamos a tener una idea delirante. La idea delirante como tal es una idea que podemos pensarla como una idea que no se aloja o no se explica dentro de un marco cultural o religioso particular. Es decir, que si yo digo que creo en la Virgen o que hablo con la Virgen, eso no significa que yo esté delirante, eso no significa que yo esté alucinando. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura, digamos que la Virgen María, hace parte de nuestra cultura, ¿vale? Diferente es que yo diga que la Virgen María, pues me habló y me dijo que yo era su hijo. Y que entonces yo desarrollé una idea centrada exclusivamente en que soy el hijo de la Virgen María, que soy el redentor o el salvador del mundo. En ese sentido, diríamos entonces que sí podríamos tipificar esta idea como una idea extraña, ausente de explicación por parte de la cultura o de la religión. En ese sentido, la exploración que nosotros vamos a hacer siempre pues, está mediada por el ejemplo. ¿Por qué es necesario el ejemplo? Porque a través del ejemplo nosotros podemos darnos una idea, darnos cuenta de si esa idea delirante pues realmente es delirante. Porque si, por ejemplo, alguna de ustedes la han acosado, la han perseguido, hay un hombre que se ha obsesionado con ustedes, o en el caso de los hombres, una mujer que se ha obsesionado con ustedes, que los llama, que los acosa, que los visita, que los persigue, que los sigue, que se les aparece en el trabajo, ese tipo de cosas, pues uno diría, no es que yo esté delirando en el sentido de que me siento perseguido, siento que me están siguiendo, y siento que me están observando, y siento que escuchan mis conversaciones, porque en últimas, sí estoy siendo víctima de acecho, que sería esta que tenemos aquí. Entonces, nosotros ya habíamos hecho como esta introducción previa, estábamos haciendo como un reporteris de ello. Entonces habíamos dicho, ¿alguna vez ha tenido la impresión de que alguien lo espiaba o conspiraba contra usted o que trataba de hacerle daño? El ejemplo nos permite a nosotros saber si hayas hecho o no hayas hecho. ¿Ha tenido usted la impresión de que alguien podía leer o escuchar sus pensamientos o que usted podía leer o escuchar los pensamientos de otros? ¿Actualmente cree usted esto? ¿Alguna vez ha creído que alguien o que una fuerza externa haya metido pensamientos ajenos en su mente o lo hicieron actuar de manera no usual en usted? ¿Alguna vez ha tenido la impresión de estar poseído? Pide ejemplos para descartar que no sea psicótico. Entonces uno, por ejemplo, ejemplos de posesiones.
digamos que es muy típico en los niños el ejemplo de que el muñequito les dijo que hicieran X cosa, que no fue él, sino que fue el muñequito. En los niños es muy lindo, está bien, pero en un adulto, digamos que tendríamos que entender que la responsabilidad, como en el caso de Garavito, no sé si han visto el documental de Pirri, la entrevista a Garavito, Garavito, digamos que en una de sus conversaciones con Pirri, da responsabilidad, digamos, a que fue poseído, ¿no? Entonces, que estando poseído, él cometió todo esto, pero que él se convirtió, pues gracias a que lo bendijeron y se bautizó y tal, que él ya está bien. Vale, entonces, ¿alguna vez ha creído que le envían mensajes especiales a través de la radio, el televisor o el periódico? ¿O que una persona que no conocía personalmente se interesaba particularmente en usted? Ok, qué pena. Es que podrías compartir pantallas, que nosotros no estamos viendo la misma pantalla que ustedes. Estamos viendo para el suelo. Tenés toda la razón, vale. Qué pena. Gracias. Sí, yo estaba todo emocionado acá. Compartir pantalla. ¿Listo? Ahí ya está. Qué pena. Gracias. Vale. Es que era para ver si estaban atentos. Ah. Entonces aquí tenemos una película que muestra muy bien esto, ¿vale? Para aquellos que quieran como hacerse una idea más o menos de a qué nos referimos con los mensajes especiales que van dirigidos a una persona. Una mente brillante es un paciente con esquizofrenia que, digamos que tiene esta idea típica de que está siendo contactado, que hay mensajes ocultos, ¿vale? Entonces pueden, digamos, a través de esa peli poder dar una idea. ¿Consideran sus familiares o amigos que algunas de sus creencias son extrañas o poco usuales? Entonces aquí nos dice, por ejemplo, que nosotros como entrevistadores, a través de los ejemplos, demos sí solamente a qué tipo de ideas poco usuales o extrañas. ¿Qué sería eso? La primera es el delirio somático. Entonces, ¿qué sería un delirio somático? Como dicen, ¿qué? Es que ahora no estoy al tiempo. No, pues se tocaron y yo dije, ok, es algo somático, o sea, algo con el cuerpo, pero un ejemplo puntual que podría ser. Puede ser que él siente que tiene algo en su mano, no sé, una espada o algo, y en verdad no tiene nada, o sentir que hay algo lo está... Aunque hay animales encima de él. Ok, vale, bien. Por ejemplo, también decir que ese cuerpo no es de él. Exacto. Sí. Hay un... Aparte del cuerpo. ¿Cómo se llama eso? Despersonalización. Despersonalización, Sí. O digamos que yo vi un caso de pues, alguien que tenía trastorno esquizoafectivo y él necesitaba de peluches para sentir que su cuerpo no se iba, o sea, para sentir que estaba acá. Entonces él usa cosas muy sensoriales para aferrarse y tiene de hecho un monito aquí que lo abraza y muchos peluches y él Para sentirse. o sea, ajá. Ok, ok. Sí, de hecho, entonces el delirio somático está relacionado con una distorsión cognitiva sobre el cuerpo. Es decir, lo que yo pienso sobre mi cuerpo se altera. Eso significa entonces que yo puedo pensar que mi brazo no es mío, o que tengo más dedos de lo habitual, o que mis brazos se pueden alargar, o me puedo teletransportar, o que puedo ir a cualquier lugar del mundo. Y entonces ayer teníamos una discusión en clase, pues que se planteó, porque decían, ¿y los superhumanos? ¿No? O sea, aquellas personas que sí pueden ir a otras partes del mundo. O sea, pueden, o casos documentados donde una persona lo que llamaríamos, no diríamos despersonalización, sino que diríamos que se desdobla, que su alma sale, viaja, ve lo que necesita ver y regresa, ¿no? Entonces uno diría, desde la perspectiva psicológica, exactamente, es una psicosis, ¿vale? Es una psicosis. Pero entonces el asunto es que hay parapsicología que se ocupa de ese estudio, ¿no? Que le interesa entonces documentar personas que hacen ese tipo de cosas. Igual que, o sea, yo digo, ¿Sí? es como la creencia en Dios. Nosotros no vamos a cuestionar ningún tipo de creencia o ningún tipo Sí. de cuestión, a menos de que lo haga disfuncional. O sea, digamos, a nosotros nos van a llegar muchos pacientes religiosos, pero hay una diferencia entre ser religioso y otorgarle a Dios cierta responsabilidad de la que él no quiere asumir. O más que, como lo que dice. Ajá, digamos, La propia religión o las iglesias a las que van que tienen que hacer ciertas cosas y es algo que les afecta finalmente.
Claro, de muchas formas. exacto. Es decir, que hay, por ejemplo, en los trastornos obsesivo-compulsivos, los rituales que hacen parte mucho de, por ejemplo, tengo que orar hasta ahora, meditar hasta ahora, orar, o sea, ese tipo de prácticas. Por ejemplo, nosotros en el caso de pospandemia, hemos adquirido creo que un hábito de lavarnos las manos o creer que vamos a estar con las manos sucias. Quizás algunos de nosotros vayamos a desarrollar algún tipo de obsesión, algún tipo de comportamiento compulsivo repetitivo. Tenemos que ocuparnos de eso, sí. En este caso en particular que estamos hablando de estos delirios somáticos, como dice Brand, nosotros necesitamos reconocer la creencia del otro, respetar esa creencia hasta cuál es el límite que no vaya a ir en riesgo de otras personas o de él mismo. Es decir, lo que diríamos funcionalidad, ¿cierto? En ese sentido, entonces, el delirio somático estaría entendido desde esa perspectiva, una distorsión sobre lo que pensamos sobre el cuerpo, sobre lo que nuestro cuerpo puede hacer. Diríamos, por ejemplo, que algunos vieron fragmentado la película y la conversión de la bestia, ¿no? Entonces diríamos que este cuerpo distorsionado, esta superfuerza, etcétera, 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 estaría como una distorsión, un delirio somático. Nada me puede hacer daño y basta con que yo crea que nada me puede hacer daño. ¿Vale? ¿Cuál es el riesgo? Que uno no puede ponerse como psicólogo a decir, bueno, muéstrame, porque un paciente que diga, ¿te puedo volar? Pues la probabilidad de que vuele es muy poca, ¿cierto? Entonces, todo este asunto de los delirios somáticos, muchas veces nosotros vamos a tomarlo como un delirio somático. En algunas ocasiones podemos tener pacientes que nos dan como evidencias que refutan o que nos dicen, por ejemplo, que no es que esté tan delirante como diríamos que esté. Es decir, que hay pacientes que juegan ping-pong con los ojos vendados. ¿Cómo? No sé, no tengo una explicación para eso. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, uno diría, es que él ve lo que nosotros no vemos. O sea, por ejemplo, hay creencias en ver el aura, en hablar con muertos, ese tipo de prácticas hacen parte de nuestra cultura, por lo tanto, ahí nosotros diríamos, ok, si está inmerso en una cultura dentro de un marco interpretativo de religión, como dice Abraham, tiene sentido dentro de, y no nos metemos allí hasta tanto no nos haga ni daño a nosotros, ni a otra persona, ni a ti. Porque el muerto al que le habla le está pidiendo que mate a alguien, pues ya obviamente. Claro, claro. Sí, claro. Pero y las culturas que sí están como, o sea, que no saben que tienen cosas raras, hay culturas raras. Sí, por ejemplo, miren, si nos pusiéramos, ayer que les colocaba el ejemplo de, hagamos de cuenta que ustedes son jóvenes nazis, jóvenes de la Segunda Guerra Mundial, alemanes, y entonces ustedes tienen avalado por su cultura el hecho de que si ven un judío, pues hay que acabarlo, hay que denunciarlo, hay que matarlo. ¿Sí? No se le puede ayudar a un judío porque usted es una raza superior. Entonces, tienen un cerebro sano, pero en una cultura enferma. Y entonces lo que tú dices ahorita de hay culturas que son extrañas, por ejemplo, esta cultura de volar, ¿no? Cuando se explotan, pero no tiene un nombre. Ok. Volar, volar. Los hacen digamos al cielo, ¿no? O sea, el hecho de que yo me ponga una bomba y vaya donde ustedes, que ustedes no creen en Alá, pues si los acabo y yo no acabo, directo para el cielo. Esa es mi creencia. ¿Qué tanto, cierto? Eso uno diría, oye, pues en términos de estos términos, hay una distorsión cognitiva, una distorsión de la representación de la realidad, donde la vida, pues prácticamente todo es un camino para que llegue rápido a Dios. Lo mismo sucede con los asesinos seriales. ¿En qué sentido? Que los asesinos seriales, digamos, pueden tener una idea de que a través de la sangre, a través de causar dolor, se sienten parte de este mundo. O sea, necesitan causar dolor porque no sienten nada. En ese sentido, el dolor es como el mecanismo para poder seguir escribiendo, seguir existiendo. Entonces, la sociopatía
que más adelante está, pues voy a saltarme aquí para mostrarles un poquito. Tenemos aquí el trastorno antisocial de personalidad. Cuando nosotros no nos interesan las reglas sociales, no nos interesan esos acuerdos que nos permiten vivir en sociedad, es muy típico encontrar que si tenemos una psicosis, muy difícilmente, a mí me va a importar, porque yo estoy viviendo en mi mundo, o sea, es el mundo según Pirri, una idea, ¿no? El mundo según el paciente. Entonces, según ese mundo, los acuerdos sociales son acuerdos que aplican para los demás, no para mí. Se puede entender entonces que sociopatías, psicopatías tengan de base un trastorno psicótico, porque vemos el mundo de formas completamente distintas, distorsionadas. Estoy volviendo a donde estábamos. El trastorno psicótico, entonces de los ejemplos tenemos los delirios somáticos, los religiosos o de grandeza, que es lo que estábamos mencionando hace un momento, los celos, la culpa, la ruina o destitución. Entonces, en ese sentido, ¿qué estaríamos nosotros diciendo? Que si tenemos un paciente que cree que volar, pues, ponerse una bomba y explotar para llegar a salvar a Dios, pues tendríamos una clara distorsión. O sea, tendríamos un paciente psicótico, digamos. Lo otro que dice es, ¿alguna vez has escuchado cosas que otras personas no podían escuchar, como voces? Entonces uno diría, no, pues porque yo escucho mi voz todo el tiempo, ¿no? Pues yo hablo conmigo mismo. La voz mental. Claro, entonces, claro, ¿por qué? Porque cuando ustedes leen algo, yo los pongo a leer en voz silenciosa, lectura silenciosa, ustedes van a escuchar su voz ahí. Entonces, ¿por qué? Porque sobre la lectura, la escritura, todo eso surge sobre la base de la lectura, del lenguaje oral. Entonces, casi que es como si cuando yo leo, pues como yo he hablado, sobre esa base se construye pues la lectura y la escritura. Entonces, cuando ustedes escriben, lo mismo, su voz ahí. Profe, ¿y cómo podemos indagar ahí? O sea, digamos, la persona dice sí. Una voz ajena a la de él. Digamos, no, porque exacto, él dijo, bueno, y la voz, uno le puede decir, ¿y la voz es tuya o es ajena a ti? O hay varias voces. Exacto. Porque es que por lo general podrían decir sí y ya. Claro, entonces, como que, uy, sí, pero, no, pues, ¿Qué te está diciendo nuestra abuela? claro, pero entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Que nosotros solo vamos a codificar esa voz como extraña cuando me dice que, si él dice sí, por ejemplo, sí. Entonces, escuchó una voz que comentaba acerca de sus pensamientos o sus actos, o escuchó dos o más voces conversando entre sí. Okay. Porque casi siempre van a estar como en disputa esas voces. Exacto. Es O sea, o sea, la caricatura del angelito y Ángel, el diablo, ajá, no exacto. surge, o sea, tiene su raíz en un básico así, ¿sí? O sea, tiene su origen acá, en el asunto de nosotros y a ustedes también les pasa. ¿Se acabó esto? ¿Será que me voy de rumba? Y tengo parcial el otro día y empiezan a conversar. Bueno, Yo no lo pienso. yo me voy. Entonces, desde esa perspectiva, lo interesante, lo que tendríamos nosotros que poner como en tela de juicio es un poco que se esté conversando sobre lo que yo estoy haciendo, como si me estuvieran diciendo qué hacer. Y yo dijera, pero entonces me dijeran, no, eso no, tienes que matar, o corre. Hay pacientes que llegan a consulta y uno les pregunta, ¿qué te ha dicho la voz? Que salga corriendo, que corra, que me vaya, ¿sí? Pero eso es como muy raro, porque ellos sí están haciendo caso, o sea, están obedeciendo una voz. O sea, estaría ahí como la situación de la audiencia, que no me acuerdo qué fue lo que fue el experimento, de que colocaban a una persona en una sala y otra afuera a darle descargas. Realmente no les daban descargas, pero ellos obedecían a darle descarga a una persona. O sea, estaban obedeciendo a alguien ajeno, haciéndole algún daño. O sea, esa función en uno mismo, de una persona delirante, o sea, está ejerciendo como esa ley de la obediencia a algo ajeno a él. Es que, digamos, nosotros como mecanismo de defensa normalmente podemos despersonalizarnos y crear, digamos, una identidad, por decirlo así, mucho más fuerte para hacerle frente a la situación difícil que estemos atravesando. En ese sentido, digamos que nosotros podemos
Dentro de nosotros tener, pues, digamos que uno sabe qué tener, si uno sabe como que, digamos, te relacionas con Brand, y tú sabes que Brand tiene unas características, unos estilos cognitivos, emocionales, comportamentales, que hacen que te digan, es Brand. Pero ¿qué pasa cuando empieza Brand a comportarse diferente, a pensar diferente, y le empiezas a decir, ¿quién está ahí? ¿No? ¿Quién es el que está dentro de eso? Hay, en ese sentido, nosotros en un experimento que se realizó también, que se llama, pues la película se llama Experimento, es basada en hechos reales. El experimento tenía una pregunta de investigación y era cómo surgía el comportamiento violento, la agresión. Eso fue financiado por los militares en Estados Unidos, que querían, después de la Segunda Guerra Mundial, querían saber, pues querían que no existiera violencia. Entonces, ¿de dónde surge ese comportamiento agresivo, violento? Entonces, el experimento, si les cuento, yo creo que seguramente van a decir, ah, sí, profe, que la vi, o si no la han visto, pues para que la vean. El experimento hacen una selección de participantes, colocan en el periódico y dicen, por participar en el experimento te pagamos $200. Entonces, si pasas, entonces te hacen unas evaluaciones psicológicas, físicas, entonces, bien de salud física, bien de salud mental. Y entonces, ¿qué hacen? Los asignan en dos grupos. El grupo de los que son prisioneros y el grupo de los que son carceleros, por decirlo así. Es la cárcel de Stanford. La prisión de Stanford. Entonces, ¿cómo el rol que me asignan cambia mi estilo? O sea, yo puedo ser una persona tranquila, ¿bien? Pero si me asignan el rol de ser el carcelero que tengo que mantener el orden, ¿qué se espera de mí? Que tranquilo no lo puedo resolver, que tengo que pasar a adoptar otro tipo de conducta. Entonces, si empieza, ese experimento lo tienen que suspender. De hecho, en la Universidad de Stanford están los manuscritos originales del registro de laboratorios. Para ver si lo quieren leer, pues los que lean en inglés es súper interesante. O sea, verlo por quien hizo el experimento y todo, con los asistentes de investigación, sus reportes, registros, todo está público. Eso éticamente ya no se puede hacer, ¿cierto? Entonces, ese experimento que tú mencionas, seguramente éticamente ya no se puede hacer. Pero entonces, volviendo como a tu inquietud, nosotros realmente tendemos a obedecer pues nuestro criterio. Y ese criterio normalmente responde al conjunto de experiencias que nos definen, como que esto es lo que yo hago normalmente. Pero ¿qué pasa cuando tenemos situaciones límites, situaciones adversas? Por ejemplo, hay una teoría que también si quieren la pueden revisar, la pueden leer, que se llama la teoría del ciclo vital. Esa teoría ustedes la encuentran en internet y esa teoría habla de cuatro como conceptos clave. Y lo que dice la teoría es que nosotros podemos tener una trayectoria, que nuestra trayectoria puede ser nuestra trayectoria personal, familiar, profesional, entonces podemos tener varias trayectorias. Pero que cuando sucede, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, entonces yo veo mi trayectoria escolar y llega la Segunda Guerra Mundial y yo iba a empezar colegio. Por ejemplo, en el caso de mi hijo, iba a empezar colegio, pandemia. Bien. Entonces, ¿qué pasa con la transición dentro de la trayectoria? Uno esperaría que la transición sea primero, segundo, tercero, y se van pasando las transiciones en esa trayectoria. Entonces, nosotros diríamos, todos nosotros podemos tener trayectorias. Ustedes, por ejemplo, a nivel académico, dicen, mi trayectoria sería que termino en tal año, ¿cierto? Y que después de eso voy a seguir con mi trabajo, supongamos, ¿bien? En ese orden de ideas, puede existir dentro de su trayectoria un punto de quiebre. El punto de quiebre sería lo que llamaríamos una experiencia límite, una experiencia que cambia el curso, que cambia la dirección de la trayectoria, para bien o para mal. O sea, yo puedo venir en un barrio muy pobre y aparece alguien que me adopta. Me dice, venga, yo le pago el estudio, etc. Y eso puede cambiar la trayectoria
ser un pandillero posteriormente. Si es que esa es mi trayectoria, porque mi tío estuvo en la cárcel, mi papá en la cárcel, y bueno, yo seguramente estaré como en esa misma dirección. Pues, visto así, nosotros, esta psicopatología como tal, pues diríamos que somos nosotros los llamados a juzgar qué es lo normal, qué es lo anormal. Y al ser nosotros los llamados a, nosotros identificamos como un patrón de lo que nosotros consideramos normal. Normalmente los pacientes psicóticos, las mismas familias empiezan a notar cambios abruptos en lo que viene siendo, digamos, esta persona. Aislamiento, normalmente aparece conductas que nunca antes había realizado, es decir, una persona que era sociable que en un momento a otro ya no lo es. Una persona que no usaba peluches y empieza a usar peluches y empieza a ponerse peluches. Entonces, sí, en ese orden de ideas, ¿cómo? En ese orden de ideas, nosotros vamos a decir entonces que esas voces, esas conversaciones, son comentarios a lo que nosotros estamos haciendo. Y esa voz, nosotros le podemos preguntar al paciente qué le dicen esas voces para nosotros también juzgar, pues, qué tan delirantes son esas voces. ¿Bien? ¿Has escuchado estas cosas en el pasado mes? ¿Alguna vez estando despierto has tenido visiones sobre estas cosas que otros no podían ver? Investigue si estas visiones son culturalmente inapropiadas, es lo que veníamos señalando. ¿Ha visto estas cosas el pasado mes? Bajo el punto de vista del entrevistador, entonces, preguntas para ustedes. ¿Presenta el paciente actualmente un lenguaje desorganizado, incoherente o con marcada pérdida de las asociaciones? En ese sentido, ¿qué es lo que se está tratando de informar acá? El lenguaje desorganizado, normalmente el lenguaje es una manera de nosotros acceder al pensamiento. Por lo tanto, si tenemos un pensamiento desorganizado, igualmente el lenguaje tendrá esa misma característica. En ese orden de ideas, una persona que es verborreica, es decir, que habla en exceso, habla de cualquier cosa y pasa de una idea a otra, dura pocos momentos, digamos, desarrollando una idea y una idea no tiene nada que ver con otra. Y a veces uno queda como, no entiendo qué tiene que ver lo que acabamos de hablar con esto que me estás diciendo ahora. Si eso me pasa con mucha recurrencia durante la entrevista, entonces tendríamos un lenguaje desorganizado. No necesariamente hay errores de sintaxis, es decir, confundir plural con singular o confundir pasado con futuro. Es decir, un lenguaje que dice mañana fui, o un lenguaje que dice yo iremos. Ese tipo de errores no necesariamente son típicos de una psicosis, pero podríamos nosotros mencionar que, dado que la psicosis se localiza dentro del lóbulo frontal, el lóbulo frontal tiene que ver con el contexto, con decirnos si lo estamos haciendo bien, si lo que estamos diciendo es lo esperado o no, cómo tenemos que responder en un contexto determinado. El contexto cambia, nosotros nos adaptamos, ¿vale? En ese sentido, tener una idea, tener un curso en el lenguaje, saber qué es lo que quiero decir, para dónde quiero direccionar lo que estoy diciendo. Si yo te pregunto cómo te llamas, no me puedes decir la edad, no me puedes hablar de los perros, tienes que decir tu nombre. En ese sentido, y el lóbulo frontal garantiza eso. Por lo tanto, el lenguaje desorganizado, incoherente, indica una pérdida de esa función, de esa dirección. En ese orden de ideas, un lenguaje que tiene esas características, diríamos entonces que hay indicador de psicosis. ¿Presenta el paciente actualmente un comportamiento desorganizado o catatónico? ¿Qué sería un catatónico? Quieto. A nivel mental, a nivel físico. Es, si yo te pregunto, Fran, ¿cómo estás? Catatónico. O sea, no hay movimiento, no hay actividad. ¿Sí? Entonces, el comportamiento desorganizado o catatónico
El comportamiento desorganizado, también decimos que ese comportamiento desorganizado pues no se explique por el consumo de sustancias psicoactivas. Si yo, por ejemplo, veo a un paciente que va hablando en ese estado como está, y luego va al baño y regresa hiperkinético, con mucha exageración de movimiento, no puede quedar quieto, luego brano, es concentrarse, y él dice, profe, no me puedo quedar quieto, inmediatamente yo pediría que hay sospecha de consumo de sustancias. Porque normalmente cuando hay consumo de sustancias, inmediatamente cursa con un movimiento exagerado, un movimiento que el paciente no lo puede controlar. Entonces, este comportamiento desorganizado implicaría que nosotros siempre tenemos como una finalidad para todo lo que hacemos. Significa, por lo tanto, que menos dudas en las acciones, es decir, que yo inicio algo y lo termino, ¿vale? Me diría que estamos hablando de un paciente que no debería tener psicosis. Un paciente que empieza algo y luego no lo termina, lo deja allí, empieza otra cosa, y no dice, bueno, al fin, ¿qué es lo que va a hacer? Tendríamos este síntoma. Hay síntomas negativos de esquizofrenia prominentes durante la entrevista, por ejemplo, aplanamiento afectivo significativo, es decir, cero empatía. O sea, yo te puedo hablar de, acabas de ir a tu hermano, lo golpeaste, y estamos hablando de cómo fue este desempleo, mal, pero no hay ningún tipo de remordimiento, no hay ningún tipo de culpa. ¿Y por qué lo haces? Porque puedo. O sea, no importa. Este aplanamiento afectivo significativo en realidad es cero empatía. O sea, no hay ningún tipo de señal afectiva. ¿Mm? Pobreza del lenguaje. Esa pobreza del lenguaje estaría en términos de que nosotros en nuestro lenguaje tenemos variabilidades para hablar. Cuando nosotros, cada que conversamos con nuestro paciente, responde como de la misma manera, usando las mismas palabras, estaremos sospechando una pobreza del lenguaje. Cuando las preguntas que van de orden categórico, de orden más abstracto, el paciente responde en orden concreto. Por ejemplo, si yo le digo a un paciente, ¿en qué se parece, digamos, una silla a un computador? Entonces, una respuesta categórica sería que están en una oficina, ¿vale? Es decir, no comparten características concretas, sino que estamos pensando en dónde los podemos ubicar de una manera un poco más general. Un paciente con pobreza del lenguaje estaría diciendo que tiene la pantalla negra y que tiene las patas negras. ¿Sí? Pantalla negra, literalmente, pantalla negra, tiene pantalla negra, porque tiene teclas negras y este tiene... Entonces, respuestas de ese tipo son respuestas que nos hablan de una pobreza en el lenguaje. O incapacidad para iniciar o persistir en actividades con una finalidad determinada. ¿Qué típica tarea sería una que nos daría una idea clara de esta situación? Las aplicaciones de instrumentos, ¿vale? Pues ustedes van a pasar un instrumento, el paciente dice, no, yo no quiero hacerlo, ustedes insisten, empiezan la evaluación y dicen, no, yo ya no quiero más. Es decir, que iniciar o mantenerse en una actividad hay mucha dificultad. Entonces, es un paciente que típicamente solo se mueve porque el otro le dice, si el otro desaparece. Es decir, un paciente, un adolescente con psicosis, se va a mover porque otro, un adulto, padre, madre, etcétera, le empieza a decir, vamos a comer, vamos a movernos, pero no es algo que provenga de adentro. Una decisión personal, hacer algo. No es que yo diga, hoy, ¿qué quiero hacer? No, es un asunto de muy ligado a la catatonia, muy ligado a no hay el deseo de hacer algo. Y cuando se hace, se abandona con mucha facilidad. Y pensaríamos que eso puede estar relacionado con esa desorganización del lenguaje. Es decir, el hecho de yo no poder mantenerme en una idea, el hecho de que yo no me pueda mantener de la misma forma en una actividad. Porque pierdo, es decir, ¿cómo se imaginan ustedes a un paciente con psicosis escuchando música?
escuchando música empezaría, por ejemplo, pondría Shakira, unos 5 segundos de Shakira y cambiaría a Ricardo Arjona. Y luego seguiría a, ¿vale? ¿Por qué? Porque el asunto es completamente desorganizado. ¿Bien? Entonces uno diría, yo cómo me lo imagino. Y de hecho, se los digo porque en estos momentos tengo una paciente que estoy evaluando que cumple criterios de esto. Tiene 18 años. Entonces, visto así, uno diría, claro, y lo pienso y digo, claro, así escuchamos música, porque estábamos escuchando música, pues. Y el tiempo de duración era corto, muy corto. Entonces, significa, por lo tanto, lo que estamos diciendo acá, que lo que nosotros encontramos en una actividad debería verse reflejado en todas las actividades de su vida, ¿vale? Es decir, que uno diría, donde lo piense, así mismo debería reflejarse el comportamiento. ¿Cómo sería hablar con ella? Muy parecido. Empezamos a hablar de un tema y se cambia a otro. Muchas veces. No se desarrolla, hay que volverle a preguntar. Bien. Durante la realización de las tareas de evaluación, igualmente. Es decir, estamos haciendo una tarea que exige mucha concentración y está hablando sobre Shakira, sobre que es tan malo por ponerse a trabajar en esto. ¿Sí? Bueno, entonces, codificó sí, extrañan una o más preguntas en B, pues todas las que están aquí de B. Codificó sí, en vez de sí, extrañan dos o más preguntas B. Codificó sí, extrañan una o más preguntas A, o codificó sí, en vez de extrañan dos o más preguntas A. Entonces aquí el trastorno psicótico actual, estaríamos explorando todas las B para saber dónde aparece bajo este punto de vista de ejemplos. Entonces, los ejemplos normalmente es lo que nosotros evaluamos como extraño. Entonces, visto así, sería toda distorsión cognitiva, toda alucinación que nosotros juzgamos como extraña, sería la que nos daría a nosotros una tipificación de si estamos en un trastorno psicótico actual o un trastorno psicótico de por vida. ¿Por qué? Porque las B normalmente dice, usted actualmente cree eso, o sea, eso que juzgamos extraño. Usted escucha voces, usted actualmente cree que escucha voces. Ese tipo de cosas están codificadas aquí. Cuando se ha dicho que literativamente todas las A son las preguntas sobre lo extraño, escuchar, que se siente perseguido, las alucinaciones, etcétera, de por vida. Y también vamos a preguntar esta que tenemos aquí abajo, y es en los periodos, o sea, en lo que usted me contó hace un momento, de toda esta ejemplos que me dio, se dieron en periodos en los que se sintió deprimido, exaltado o irritable, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que vamos a decir entonces es que podría darse un trastorno del estado del ánimo con síntomas psicóticos. ¿Bien? Es decir, todas esas alucinaciones acompañadas de o depresión, exaltación o irritación. Bueno. Viene la anorexia nerviosa, es una de las mayores prevalencias que tenemos en el país en este momento. Entonces, la anorexia nerviosa vamos a utilizarla con base en esta tablita que tenemos aquí. Entonces, nosotros le preguntamos al paciente cuánto pesa y cuánto mide. Si es hombre o si es mujer. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Yo, hombre, entonces, yo estoy en 1,77, estoy por aquí. 1,77 y peso, supongamos, 54 kilos. ¿Sí? Supongamos 54 kilos. Esta es mi tabla de referencia. Entonces, con base en esa tabla de referencia, yo voy a decidir acá. Entonces, ¿cuál es su estatura? Entonces lo voy a poner en centímetros. En los últimos 3 meses, ¿cuál ha sido su peso más bajo? Entonces, mi peso más bajo fue de 54 kilos. ¿Vale? Entonces, con esa información, yo me voy a ir a mirar la tabla y digo, es el peso del paciente inferior al peso mínimo correspondiente a su estatura. Entonces,
dije que tenía 54 y el peso mínimo es 55, por lo tanto ahí sería un sí, ¿cierto? Entonces marcaríamos acá sí y nos iríamos a explorar. En los últimos 3 meses, a pesar de su bajo peso, evitaba engordar. A pesar de estar bajo de peso, temía ganar peso, ponerse gordo. Se consideraba gordo o que una parte de su cuerpo era demasiado gorda. ¿Influyó mucho su peso o su figura en la opinión que usted tenía de sí mismo? ¿Pensaba usted que su bajo peso era normal o excesivo? Codificó sí en una más respuestas de M4, cualquiera de estas. Solo para mujeres. ¿Vale? No voy a preguntar esto. En los últimos 3 meses dejó de tener todos sus periodos menstruales, aunque debió tenerlos. Y cuando no estaba embarazada. Entonces, para mujeres, codificó sí en M5 y M6. Si sí o si no. Para hombres, codificó sí en M5. Y con base en eso, entonces diríamos si tiene o no tiene una anorexia nerviosa actual. ¿Sí? Pues vamos entonces con la bulimia nerviosa. En los últimos 3 meses se ha dado usted atracones en los cuales comía grandes cantidades de alimento en un periodo de 2 horas. En los últimos 3 meses se ha dado usted al menos 2 atracones por semana. Durante estos atracones se siente descontrolado comiendo. ¿Hace usted algo para compensar o evitar ganar peso como consecuencia de estos atracones? Como vomitar, ayunar, práctica de ejercicio, tomar laxantes, enemas, diuréticos, pastillas de agua u otros medicamentos. Ahí puede pasar que nos diga que toma pastillas para adelgazar, que de pronto no contemplamos o no nos dijo en el uso de sustancias psicoactivas. Eso también nos puede pasar. Entonces lo podríamos agregar al listado de hacer una exploración por el uso, si hay dependencia, a pastillas anticonceptivas, adelgazantes. Adelgazantes. Luego, influye grandemente en la opinión que usted tiene en sí mismo, su peso o la figura de su cuerpo. ¿Cumplen los síntomas del paciente con los criterios de anorexia nerviosa? ¿Ocurren estos atracones solamente cuando está por debajo de? Y aquí entonces escribo entre paréntesis el peso mínimo de este paciente en relación a su estatura basado en la tabla que se encuentra en el módulo anterior. Entonces tendríamos bulimia nerviosa actual o anorexia nerviosa tipo compulsivo purgativo. Entonces, este compulsivo purgativo se va a dar cuando yo alcanzo un nivel, un peso. Como que llegué a este peso, me purgo, más o menos, como que, supongamos, 54 kilos. Si alcanzo los 55 kilos, me voy a meter en el y me voy a vomitar. Absolutamente todo, me voy a purgar. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque aquí ocurren estos atracones solamente cuando está por debajo de X cantidad. Se fija un límite. ¿Listo? Entonces, Yo les pego más para atrás, ahí que va más. No, mira que aquí no pega. ¿sí? Ajá. Sí, está súper frío. Sí, es que yo le dije a él que le bajara porque ayer tenía un calor. Lo puse en 21 ayer y yo estaba sudando. Entonces le dije ponerlo en 18. Voy a quitarle el saco para La compañera, ¿verdad? acompañar. Sí, nada. Entonces, vamos con trastorno de ansiedad generalizada, ¿vale? El trastorno de ansiedad generalizada, entonces, estaría, ¿se ha sentido excesivamente preocupado o ansioso debido a varias cosas durante los últimos 6 meses? Si no, de una, nos vamos. Se presentan estas preocupaciones casi todos los días. Y fíjense que nos advierte, nos dice que la ansiedad generalizada sería que nosotros estemos seguros de que no lo podemos explicar por otro trastorno. Porque normalmente, muy seguramente, puede ser el trastorno de una fobia social, por ejemplo. Podríamos tener el que tenemos en De hecho, hasta la propia anorexia no fue. la preocupación por el peso. Exacto. Trastorno instinto, económico, angustia. ¿Ok?
Este. Muchas veces este libro es la gran categoría como donde se mete la mayoría de trastornos de ansiedad. Entonces, este de ansiedad generalizada, tenemos acá abajo. Entonces dice, codifiquemos si la ansiedad del paciente es restringida exclusivamente, mejor explicada por cualquiera de los trastornos previamente discutidos. Es decir, creemos que este asunto se explicaría por o uno de fobia social, o la anorexia, o listo. Entonces nos iríamos inmediatamente al siguiente módulo. No tienen una ansiedad generalizada. Luego, ¿le resulta difícil controlar estas preocupaciones y prefieren para concentrarse en lo que hacen? Codifique. No, si los síntomas limitan a rasgos de cualquiera de los trastornos previamente explorados. En los últimos 6 meses, cuando estaba ansioso, o sea, aquí vuelven otra vez a repetir, pues, casi todo el tiempo se sentía inquieto, intranquilo o agitado, se sentía tenso, se sentía cansado, flojo, se agotaba fácilmente, tenía dificultad para concentrarse, notaba que la mente se le quedaba en blanco, se sentía irritable, tenía dificultad durmiendo, dificultad para quedarse dormido, se despertaba a medianoche o demasiado temprano o dormía en exceso. Sí, bueno, entonces trastorno de ansiedad generalizada. Sí, ¿qué tipo sí? Entonces más respuestas de otros. Luego viene antisocial de la personalidad. Es opcional, pero si ustedes dicen, estoy sospechando que tengo un antisocial, ¿tienen alguna inquietud? No, pero es que la impresión de es que ya tenemos que hablar de cómo el DSM-5B pone al depresivo mayor y los criterios que este debe cumplir para estar adentro, o sea, no solamente los problemas de arriba y ya. Por eso yo dije la impresión de música, porque pues yo creo para mí es un poquito más extensa, porque ya realmente debemos de explicarlo de cómo va el DSM-4, el episodio. Ah, ok, no estaba hablando contigo. No, Estaba hablando del trabajo. del trabajo. ¿O será que sí le estaba preguntando a usted? No creo. Todos estamos atrapados conectados. ¿Sabes? No me están prestando. No, se enciende. Persona antisocial de la personalidad. Entonces dice, antes de cumplir los 15 años, faltaba a la escuela, se escapaba y dormía fuera de casa con frecuencia. Mentía, hacía trampas, estafaba, robaba con frecuencia. Iniciaba peleas, iniciaba a otros, incitaba a otros, amenazaba a los, intimidaba. Destruía cosas deliberadamente o empezaba juegos. Maltrataba a los animales y a las personas deliberadamente. Forzó a alguien a tener relaciones sexuales con usted. Codificó 100, 2 o más respuestas de P1. Entonces marcaríamos si esto se da antes de los 15 años. No codifique sí si la conducta es por motivos políticos o religiosos. Es el ejemplo de los nazis. Es decir, ustedes, digamos que tenían 15 años en esa época, o 14 o 13, y están en esa cultura, o están en una política donde hay una guerra entre los liberales y los conservadores, entonces hay que matar a los conservadores, pues ustedes, no es que ustedes quieran hacer esto, pero por causas de la política, causas de la cultura, ustedes terminan haciendo. No significa entonces que ustedes sean antisociales, que tengan de base un trastorno, sino que la cultura o la religión los incita, los pone pues en ese contexto. ¿Cuál es la definición antisocial normal y la personalidad? ¿Cómo? Hay distintos trastornos de la personalidad y el normal, o sea, ¿cuál es la diferencia? Entre antisocial y No, es trastorno antisocial. De la Ajá. personalidad. ¿Sino que le ponen de la personalidad o es diferente? O sea, ¿hay un trastorno antisocial diferente otra del cosa? trastorno antisocial de la personalidad o es lo mismo? es el mismo. Ah, Se le dice Ya, la o prueba. trastorno disocial. Sí, el asunto aquí es que lo social, que es lo que nos une a nosotros, el lamento de poder vivir en comunidad, en esa personalidad no está. No me importa esa personalidad, absolutamente nada de lo social. Por lo tanto, todo esto puede pasar, puede pasar. Después de cumplir los 15 años, se ha comportado repetidamente de una forma que otros consideran irresponsable. Ejemplo, no pagar deudas, deliberadamente impulsivo, deliberadamente no trabajar para mantenerse.
Ha hecho cosas que son ilegales, incluso si no se ha descubierto, por ejemplo, destruir propiedad, robar artículos en tiendas, hurtar, vender drogas, cometer algún tipo de delito. Ha participado repetidamente en peleas físicas, incluyendo las peleas que tuviera con su cónyuge o con sus hijos. Ha mentido o estafado a otros con el objeto de conseguir dinero o por placer, o mintió para evitar justicia. Ha expuesto a otros a peligros sin que le importara. No ha sentido culpabilidad después de hacerle daño a otros en tratar de mentirles o robarles, o después de dañar la propiedad de otros. Entonces, tendríamos nuestro trastorno de personalidad antisocial. Entonces, con esto terminaremos la exploración del DSM-4, particularmente con este instrumento. Por lo tanto, si nosotros fuéramos a hacer una secuencia de cómo hacer la exploración, ahorita vamos a ver uno que ayuda a hacer un tamizaje general rápido. Entonces, ese tamizaje general rápido, se los voy a compartir acá. En un momento, creo que yo lo descargué ayer. Este. Entonces, ese que tenemos ahí es el SBQ. Ese SBQ es básicamente para que ustedes lo piensen como una herramienta complementaria. Piénsenlo como necesitan hacer un diagnóstico rápido de muchas personas al mismo tiempo. Quieren saber, tienen pocos recursos, poco tiempo y quieren focalizar su atención, su tiempo. Entonces, el SBQ sería una ayuda para ustedes. ¿En qué sentido? Podríamos pensarlo así. La encuesta del 2015 de salud mental de Colombia se basó en el SBQ, es decir, con el SBQ se determinaba qué población colombiana tenía un trastorno y necesitaba valoración especializada, qué población colombiana no. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros todos tenemos problemas. Todos, ante esos problemas, desarrollamos un trastorno mental o con lo que tenemos, con los recursos con los que contamos, no desarrollamos un trastorno mental. Pues el SBQ lo que explora, en síntesis, es la probabilidad de necesitar una valoración especializada, o sea, la probabilidad de tener un trastorno mental. ¿Listo? En ese orden de ideas, vamos a imaginarnos en nuestra mente que de la pregunta 1 a la pregunta 20, ¿vale? Lo vamos a poner como en amarillo. ¿Listo? Es decir, que responder sí 11 veces a la pregunta 1 o a la pregunta 20, te hago 20 preguntas, y si tú a eso le contestas sí 11 veces, necesitas valoración especializada. ¿Ok? Ahora, de la pregunta 21 a la pregunta 25, bueno, vamos a tener de la 21 a la 30 en rojo. ¿Por qué? Profe, se le va a descargar el computador. Gracias. Menos mal que están ahí en clase. Listo. Sí, ya no me da para. Gracias. Entonces, de la pregunta 21 a la pregunta 30 en rojo. ¿Por qué? Porque basta con una sola contestación de sí para necesitar valoración especializada. ¿Qué pasa con la pregunta 22? ¿Es una persona mucho más importante de lo que piensa de los temas? Sí, de lo que piensan los demás. ¿Y Está se debe cortadita. como un eco alto o en qué sentido? Porque algunas personas se están devaluando. ¿Cómo hablarse a sí mismo? No sé. Pero digamos que sí, Como raro. Claro. Ustedes sienten muy importante que O sea, tendría que díganlo ser de una así. vez, díganlo. Bueno, me parece muy rara. No, O sea, porque- es una persona mucho más importante de lo que piensan los demás. Y si las personas piensan que usted es importante, ahí. Pues, a ver, O pues, sea, pues si usted piensa que las personas piensan que usted no es o sea, si tú importante, dices, o ahí sea, si también tú ya hay una respondes, es usted la posible... persona, si usted responde, es usted la persona mucho más importante
¿Así el narcisismo? No, el asunto ahí, claro, el asunto con esta pregunta, digamos que lo que hay detrás de nosotros es explorar si puede tener algún tipo de, o lo podemos pensar por el orden de una distorsión cognitiva, que uno en términos de una perspectiva cognitiva diría una creencia irracional, en el sentido de decir que soy lo más, como que la última Coca-Cola. Ah, pero o sea, tiene ambas respuestas aunque hay. Sí, ambas Pero respuestas. solo es sí, sí. Solo si tú dices sí a Si eso, dice Y no, si pues dice ya. que no. no, estás bien. Ok. Es decir, se penaliza, eso está bien que uno cuestiona el instrumento, pero se penaliza es el hecho de que tú te creas más importante de lo que piensan los Superior demás. a los Porque demás, es como una que- persona perfeccionista. No, igual es que o sea, Otra. tiene dos interpretaciones. Por Dice, eso. se siente más importante y si dice sí, uno tiene que indagar. O sea, que él se siente más importante porque él de verdad lo cree Ajá. o porque él cree que la sociedad Y si dice no. lo ve como un inútil y ahí ya hay posibles rasgos de depresión. Por eso estoy diciendo que ambas sí O lo sea, tienen siempre que como responda algo. sí, está O sea, bien. si no le mete más cuentos Siempre que- profundos, sí da pie a- Nosotros vamos a sumar solamente los sís, solo los sís. Digamos que los no se puntuarían como si fuera un cero, decirlo así. Ujú. Entonces, esto es un autorreporte, es decir, que usted se lo pasa en el paciente, pero usted puede leerlo y contestando, quitándole esta parte, ¿sí? Quitándole esta parte. O si ustedes quieren, pueden hacer una entrevista utilizando esto, ¿vale? Pero entonces, de fondo, ¿para qué es útil? Si ustedes notan, es un tamizaje supremamente ágil, rápido. Nos tomaría 5 minutos contestarlo. Es decir, que algunos de ustedes, por ejemplo, en sus trabajos de investigación dicen, yo quiero saber o quiero diferenciar población sin problemas de salud mental de población con problemas de salud mental. El SRQR se llama un tamizaje por el que se podría empezar. Es decir, según el SRQR no tiene problemas de salud mental o sí tiene problemas de salud mental. Lo que tenemos acá abajo es las respuestas afirmativas. Si la suma es 11 o más, de la 1 a la 20, o si alguna de las preguntas 21 a 25 se responde afirmativamente, o si alguna de las preguntas 26 a 30 se contesta así, se debe hacer evaluación especializada. Ahora, la evaluación especializada puede determinar que no, que es normal, o sea, que no es que sea narcisista. O la evaluación especializada puede decir, no, es que no es que tenga una depresión, ¿vale? No es que se considere menos que los demás, ¿vale? Pero es como el umbral para nosotros decir, necesita o no necesita una valoración mucho más detallada. Además, si nosotros notamos un comportamiento evidentemente raro o extraño, hablar demasiado, tristeza, llorar, debe tener también una evaluación, independientemente de que aquí no haya puntuado que necesita evaluación especializada. ¿Vale? Entonces, con eso, con esos dos elementos, con el SRQR, perdón, SRQ, con el SRQ, nosotros lo que vamos a hacer es una valoración de adultos de su estado de salud mental de forma rápida, rápido. Por lo tanto, ustedes eligen cuál de los dos instrumentos utilizar. Si lo fuéramos a pensar, el SDQ no nos dice qué trastorno tiene, simplemente nos dice que hay un trastorno. La mini salud mental que acabamos de entrevistar neuropsiquiátrica, si nos dice, además de si tiene o no tiene, qué trastorno tiene. Entonces, si tuviéramos que elegir, pensaríamos esta utilizarla en casos en los cuales tenemos una población, un volumen de población muy grande, trabajo en una EPS, clínica, hospital, etc. Necesito hacer un tamizaje de la población que tengo en el hospital para saber cuáles necesitan atención y cuáles no. Y SRQ sería una buena alternativa, ¿vale? Por el otro lado, algunos ayer me decían, profe, pero yo puedo utilizar las dos. Es decir, con mi paciente yo puedo pasarle las dos. ¿Por qué? Porque quiero practicar. O sea, quiero saber cómo me va aplicándole esto, aprender un poco de eso y aplicarle la de el registro neuropsiquiátrico internacional. Vale. ¿Vale? Vale.
El asunto ahí es que ustedes sepan qué es lo que están haciendo, saber el alcance de cada instrumento. Si utilizan este, van a poder decir, tiene un trastorno, pero no van a saber cuál. Es la única limitante que tiene esto. Pero ventajas, tamizaje rápido de salud mental. Rápidamente diferenciar, entonces, población sana de población con probabilidades de talento, que necesita valoración especializada para saber si sí tiene o no tiene trastorno, ¿vale? Entonces sacrificamos un poco la clínica, la rigurosidad clínica, porque este es un tamizaje muy rápido. ¿Listo? Bueno. ¿Ya cuánto te digo? ¿A qué vamos a estar respondiendo? ¿Ya lo hicieron? Entonces, por favor, cada uno va a hacer un autodiagnóstico. Ok. ¿Pues sí? Pues Y no vaya, respondí, y no respondí bien. Pues usted es una persona mucho más importante. usted tiene que ir a la de 21 de enero. Ya, De y las se 21 para el 30 y ya. me dio 13. Trabajo a causa de la bebida. Sí. Era buena. Una de las que yo le traté de ver. No puedo ir a la bebida. Dios es sin saber. De agua, no puede. Uy, mira que sí, la 24 es la mía. Me describe a la perfección. La esposa. Claro, cuando empecé a estar, dormida. Pasa. ¿Cuándo te dio? No lo voy a hacer. Vale. Yo estoy bien. Bueno, entonces ahorita Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Los que están virtual y presencial. ¿Está verde? ¿Está claro? Bueno, vamos a empezar entonces con... Yo les había enviado a ustedes ya el día de ayer una lista, digamos, de lecturas y los instrumentos de exploración cognitiva junto con el formato de informe. Es decir, lo que vamos a registrar, los puntos que debe contener ese informe. Entonces voy a pasar un momentico sobre el informe para que también lo miremos antes de informe formato. Entonces, fíjense cómo tenemos los datos generales, donde indicamos los datos de identificación del paciente. ¿Vale? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a empezar como recogiendo de nuestro paciente. Luego, el motivo de consulta, dado que, como les mencionaba en la clase ayer, y se los voy a decir el día de hoy a ustedes, el CELOA está en proceso de contratación, compra de equipos, o sea, lo movieron de aquí y lo dejaron prácticamente agonizando. Entonces, se está recuperando y pues yo no puedo esperar a que se termine de recuperar. Entonces, pues vamos a tomar un paciente que nosotros podamos compartir. Es decir, que un plan dice, bueno, yo voy a conseguir un paciente, lo pueden hacer con un amigo, una amiga, alguien que idealmente no lo conozca, ¿no? O sea, lo ideal, ¿cuál es? Nosotros hasta el momento habíamos planteado que lo íbamos a hacer con pacientes CELOA, pero CELOA yo no creo que esté listo, o sea, no creo que... Bueno, eso fue una situación de ahora, este semestre, pero lo movieron de aquí, lo pasaron para bienestar universitario y entonces quedamos... Porque incluso empezamos súper temprano, dejamos todo organizado, agenda, etcétera, pero hasta que CELOA no se ponga como las pilas, pues nosotros no podemos como esperar. Entonces vamos a elegir un paciente. Ese paciente, la idea es que lo podamos conseguir. Por ejemplo, si Fran dice, bueno, yo tengo un paciente y trocar, entonces Fran pone uno y en contraprestación le da a otro paciente que no conoce.
Esta sería como la estrategia. Tenemos el consentimiento informado en línea. La idea es que el paciente firme ese consentimiento informado, ustedes coordinen la valoración, es decir, van a tener, lo podemos hacer por Zoom, lo podemos hacer por Meet, ¿listo? Concertar entonces con su paciente hora de sesión y demás, para poder recoger esto. Entonces, el motivo de consulta muy seguramente no van a tener un motivo de consulta, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a colocar en el motivo de consulta? ¿Qué le vamos a decir a nuestro paciente como contraprestación? Es decir, ¿qué gana él con participar con nosotros? Lo que ganaría ese paciente y lo que le vamos a decir es que el resultado de este proceso es para informarle cómo se encuentra a nivel de su salud mental y cognitiva. A vuelta del correo, nosotros le vamos a decir, este es tu estado de salud mental, ¿vale? Y este es tu estado de salud cognitiva. ¿Cómo te encuentras? ¿Vale? Entonces, por ende, ya vimos instrumentos de valoración de salud mental, ahorita vamos a ver instrumentos de valoración cognitiva. De hecho, aquí traía unos, pero creo que necesitaríamos ubicarnos, yo creo que en ese espacio de allí, pues sobre las cámaras, todo ese asunto. Entonces, voy a pasar a explicarles esto. Si algo, vamos con el computador. Y si algo, pues vamos con el computador a la mesita. Si el tiempo nos gana. Porque no, pues ya no volvemos a computador. Entonces, en el motivo de consulta, pues si el paciente tiene uno, lo registramos. Si no, el motivo de consulta que vamos a registrar es valoración del estado de salud mental y cognitivo del paciente. ¿Vale? Ese es nuestro motivo de consulta. El resumen, aquí haciendo y es acá. El motivo de consulta, entonces, viene luego el resumen de la historia de vida. Entonces, en ese resumen de historia de vida, vamos a tener el genograma, los antecedentes heredofamiliares y personales más significativos. Si tenemos algún tipo de exámenes, igual no es necesario que lo apunten. Esto ya lo tienen en el grupo. Sí, no dejamos. Sí, en el grupo de WhatsApp, ahí ya está todo para que lo descarguen. Es lo mismo que les estoy mostrando acá. Y es lo que hemos explicado, digamos, en la primera clase, solo que ahorita pues, está como estructurado. Entonces así lo vamos a ir registrando. Historia del desarrollo, la alimentación, el sueño y vigilia, control de esfínteres, psicomotor, lenguaje, escolar, emocional, conductas adaptativas. Las conductas adaptativas es básicamente independencia, ¿vale? Es decir, si se baña solo, qué cosas hace por sí mismo, cocina, conduzco, ¿vale? Independencia. Conductas adaptativas es independencia, grado de libertad que tiene el paciente. ¿Por qué? Porque de pronto nos toca un paciente con alguna discapacidad. Entonces, saber qué puede hacer y qué no puede hacer es importante. Y viene el punto 3 de los instrumentos. Entonces, ustedes van a encontrar aquí que dice resultados cuantitativos. Los resultados cuantitativos nos dicen a nosotros, nos implican, primeramente, registramos qué instrumentos aplicamos. ¿Vale? Entonces, nosotros, por decir algo, diríamos, entrevista neuropsiquiátrica internacional. ¿Por qué lo utilizamos? Para evaluar el estado de salud mental en adultos. Si utilizamos otro instrumento para niños, lo podríamos colocar para niños. Utilizados para la valoración. Entonces, aquí, ¿qué nosotros hemos utilizado? Tenemos una entrevista semiestructurada. Una entrevista semiestructurada. Las observaciones, las tareas, las pruebas que nosotros tenemos indicado. Aquí por eso les coloco todos estos ejemplos, porque es básicamente, ¿qué hicimos? Bueno, nosotros hicimos una entrevista, hicimos algún tipo de observación, si lo hicimos, aplicamos alguna una lista, digamos, de chequeo, una rejilla estructurada de observación, ¿vale? Pues las podemos registrar aquí, es dependiendo de... Entonces, a veces uno dice, voy a diagnosticar TDAH, hay una lista de registro de TDAH para observación. Autismo también, para pasarle a los padres, a los maestros. Entonces, aquí registramos todo lo que nosotros hemos hecho para recoger datos. Entonces, decimos el nombre del instrumento y el por qué. Entonces, hicimos una entrevista para recoger los datos de la historia clínica, hicimos una observación sobre qué aspecto y para qué aplicamos este instrumento que se llama así y para esto.
¿vale? Aquí es donde registramos eso. Y luego colocamos los resultados cuantitativos. ¿Qué serían entonces los resultados cuantitativos? En por ejemplo, en la SRQ, uno diría cuántos puntos sacó, por ejemplo, ¿vale? De la pregunta 1 a la pregunta 20, tantos puntos. De la pregunta tal a tal, tantos puntos. Aquí también, ahorita que veamos la MOCA, que es la de evaluación cognitiva, vamos a tener también una lista de puntajes. Entonces ahí la podemos colocar. Los basamos tanto en memoria, exacto, los momentos. Entonces, todo eso lo registramos aquí, el dato cuantitativo, cuando lo tenemos. ¿Vale? Por ejemplo, desde la figura humana no tiene datos cuantitativos. ¿Vale? Entonces no tenemos que colocarlo acá. Solo colocamos los resultados cuantitativos allí. Y luego viene el análisis clínico. El análisis clínico sería la interpretación que nosotros hacemos de los datos que hemos recolectado. En ese sentido, entonces, en este análisis clínico nosotros podemos empezar por el principio que sería la presentación y conducta. Entonces, ¿cómo encontramos a nuestro paciente en términos de cómo viene vestido? ¿Qué podemos decir sobre su conducta en términos de si fue colaborador, no fue colaborador, si hubo que insistirle, retroalimentarle, regañarle, qué hubo que hacer a nivel de conducta? Igual aquí hay pues, una descripción de cosas como para que se oriente de que puede ir allí, ¿vale? Aquí también estamos hablando de que normalmente, típicamente, los informes se pueden organizar en relación a qué necesitamos nosotros informar. ¿Eso qué significa? Que este informe que tenemos aquí está pensado para una exploración tanto clínica como cognitiva. Pero si el informe fuera exclusivamente cognitivo, porque el motivo de consulta es cognitivo, tengo dificultad de atención o tengo problemas en el colegio que estoy a punto de perder el año, ese tipo de cosas son problemas del orden de lo cognitivo. Entonces, vamos a focalizar, digamos que nuestro informe en ese aspecto. Por ende, vamos a hablar de atención y concentración. Aquí, digamos que hay unas puntos, por ejemplo, la atención sostenida, dividida, atención verbal, atención visual, memoria, largo plazo, corto plazo, visual, verbal, lenguaje, en el lenguaje metemos lectura, escritura, praxias, sinopsias, funciones ejecutivas, cálculo. Entonces, si ustedes se fijan, este es un informe pensado más para el ámbito cognitivo. Pero si mi motivo de consulta no es para allá, entonces yo no tengo que informar sobre la lectura, ni sobre la escritura, ni sobre el cálculo, ¿vale? Pero si pienso que las funciones ejecutivas están relacionadas con el motivo de consulta, pues entonces voy a informar sobre qué encontré relacionado a las funciones ejecutivas. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que en relación con el motivo de consulta, nosotros vamos a colocar los puntos que necesitamos informar. En este caso en particular, si tenemos un motivo de consulta cognitivo, estos puntos deben estar, ¿vale? Pero si nuestro motivo de consulta es más clínico, ejemplo, me siento deprimido, ejemplo, escucho voces y me están diciendo que salgo a correr, o que soy la persona más maravillosa del universo, entonces, cálculo, funciones, todo lo que está allí, ya yo puedo eliminarlo y focalizarme sobre el análisis clínico. Normalmente las funciones ejecutivas, estas que tenemos aquí, son funciones que son transversales para lo clínico y para lo cognitivo. Por lo tanto, no deberíamos de quitarlas. El lenguaje también es algo que estaría dentro de lo clínico y lo cognitivo. ¿Por qué? Porque en el lenguaje nosotros informamos del pensamiento. O sea, es la manera de acceder a cómo se encuentra la persona, si su lenguaje es organizado, coherente, que hablábamos hace un momento en el ámbito clínico. Entonces, lo dije todo muy rápido, pero en síntesis es, ustedes, si tienen un motivo cognitivo, esta es una muy buena guía, ahí están, digamos, como todos los puntos. Ahora, si el motivo es clínico, ustedes aquí dejaríamos funciones ejecutivas y dejaríamos lenguaje principalmente.
Si ustedes consideran que haya otra cosa que sirva para entender el motivo de consulta, por ejemplo, la atención, que el paciente se fija más en estos estímulos que en estos otros, o a nivel de memoria, que tiene problemas de memoria de largo plazo. Entonces, esta crisis de identidad que está sintiendo, que está viviendo, es muy parecido a el caso del hombre que confundió a su mujer con un sombrero de Oliver Sacks, el marinero, como si un poco atrapado, creo que así se llama el caso. Es un hombre que está atrapado en una identidad que cuando se ve al espejo se sorprende, porque él sigue pensando que tiene 20 años, pero ya tiene casi 70. ¿No? Bueno, entonces ahí el asunto es entender que elegimos de aquí. Entonces, todo lo que es análisis clínico es donde ustedes muestran quiénes son ustedes. ¿Por qué? Porque está el dato cuantitativo, está el instrumento, está el resultado del instrumento, pero una vez que tenemos los resultados, nos vamos a el análisis. Y en el análisis es donde nosotros tenemos que empezar a hilar. A ver si esto se puede apagar. Ya me dio un frío. No, es que los globos oxígenos, pues sí, también. Dofe, y digamos que el motivo de consulta es cognitivo. Sí. Sin embargo, en la entrevista nos damos cuenta de que son más temas emocionales, porque pues mucha gente llega y me está yendo mal al colegio o en la universidad, y luego cuando en la entrevista se pone a hablar de todos los problemas que tiene y pone a llorar, y pues uno se da cuenta que es que en verdad tiene como una depresión. Ahí, ¿qué pasa? Uno comienza, o sea, tiene que meter obviamente lo cognitivo, o ya se va pues a lo Sí, te entiendo. a lo clínico, o queda. Yo hablaría primero como todo lo emocional para estar completamente seguro si eso se dice realmente ahí pues una cosa se va. Pues digamos que en términos de todos nosotros vamos a tener un estilo para afrontarlo. Digamos que tú dices, yo exploro primero lo emocional y luego me iría, una vez que he descartado, me iría a explorar lo cognitivo. Esa es, digamos que una manera de hacerlo. Que ante la pregunta de Bran, pensaría es que él dice es, el paciente llega con un motivo de consulta que es emocional. No, que es cognitivo. Es o sea, cognitivo. no tengo memoria, Ok. estoy mal, pero en De fondo, plena pues, entrevista comienza a hablar de más bien de problemas emocionales. Emocionales. Exacto. Entonces, en esa línea, digamos, primer punto como claro es cuando tú obtienes resultados fruto de la entrevista que te empiezan a indicar de que realmente el motivo de consulta es más afectivo, emotivo que cognitivo. Entonces, en el informe como tal, nosotros vamos a reportar las evidencias que soportan lo que tú consideras que es. Entonces, tú dices, por ejemplo, porque es muy parecido a lo que te estás diciendo, una paciente que consulta comete errores, que cuando está conduciendo su moto dice, yo no estoy, yo porque estoy acá, ¿no? Y cuando se hace la evaluación, entonces esa evaluación pues da de que a nivel cognitivo está perfecta, pero a nivel afectivo tiene un trastorno de ansiedad y es obsesivo compulsivo. Entonces, ella tiene la idea de que tiene que ser perfecta. Por lo tanto, cometer un error cuando uno escribe, que les puede pasar a cualquiera, que no escribe y metió mal el dedo, eso para ella es un problema que requiere consulta y una valoración cognitiva, porque es que ¿por qué estoy presentando estos errores? Esto no me estaba pasando. Yo no cometía errores. Entonces, de fondo, tú descartas lo cognitivo y dices, no hay ningún problema cognitivo, es afectivo. O, que es lo que muy seguramente va a empezar a pasar, que ustedes van a empezar a notar el puente que hay entre lo cognitivo y la salud mental. ¿Cómo se afecta mutuamente? Como un paciente deprimido tiene afectaciones cognitivas. Eso es lo que también pensé, porque o sea, cuando alguien tiene un problema
digamos, pues por lo general la depresión o ansiedad en un salón de clase comienza a presentar falencias, que es, pues que obviamente si tú le haces un examen cognitivo te va a salir que sí, que tiene falencias, que tiene dificultades. ¿Ya volvimos? Vale. Gracias del internet. Entonces, claro, y eso es muy importante, porque el ejemplo, como para entender lo que está diciendo Fran, es que muchas veces cuando nosotros llevamos, por ejemplo, a un niño para valoración por si le realizan operación o no por otorrino, por el otorrino, ¿sí? Sí. Por el otorrino, entonces, si nosotros vamos y lo llevamos en un cuadro de gripe, vamos a tener fosas nasales completamente inflamadas. Entonces, si le hacemos una radiografía, pues vamos a encontrar confirmatorio de que hay que hacerle una operación. ¿Qué haría un buen clínico? Diría, esperemos a que se pase el cuadro gripal y observemos si todavía continúa inflamado para saber si lo operamos o no lo operamos. Entonces viene siendo algo similar. Es decir, si yo tengo un cuadro cognitivo de deterioro, sintomatología cognitiva que me dice hay deterioro de memoria, yo necesito descartar si eso se debe a un problema cognitivo o se debe a un problema de salud mental. En ese orden de ideas, una persona que consulta por un cuadro cognitivo, que necesita una evaluación cognitiva, en la entrevista nosotros debemos de constatar por lo menos si hay algún tipo de llanto, tristeza, verborrea, exceso, digamos, de lenguaje, porque digamos que todos estos son elementos que nos permiten a nosotros una valoración pues, más completa. Pues, ¿qué podríamos hacer nosotros? Como si fuéramos a decir, vamos a hacer un protocolo de evaluación. La evaluación, la entrevista neuropsiquiátrica internacional, podríamos utilizarla como filtro. Independientemente de que el paciente consulte por motivos cognitivos, mirar cómo se encuentra su salud mental. Descartamos, finalmente se nos tomará 18 minutos por mucho, ¿vale? Entonces, ¿se entiende o se entrecortó allá los que están presencial? Virtual. Es el de sí. ¿Tienen alguna inquietud ahí? Sí, yo estaba compartiendo pantalla. Pero yo dejé de compartir pantalla. ¿Tienen alguna inquietud? Estábamos hablando de eso, de los resultados del análisis clínico. ¿Sí se escuchó todo? Es que no sé. Creo que tú puedes enviarnos la clase o subirla a YouTube. Sí. Sí, claro, vamos a subirla. Atención y concentración, la memoria. Listo. Entonces, digamos que dentro del protocolo diríamos que todos, por eso este ejercicio que vamos a hacer de evaluación, vamos a utilizar los mismos instrumentos para que podamos ver lo que acabamos de decir. Independientemente del motivo de consulta, vamos a valorar salud mental con la entrevista neuropsiquiátrica internacional. Que si ustedes quieren complementar y decir, voy a aplicar el SRQ, está bien, listo. Tengo dos datos que me confirman que hay un elemento de salud mental. No estamos hablando de niños, ¿no? Bueno, no necesariamente tiene que ser un niño, sino que en el informe, creo que en la forma como está escrito, está para niños. Para niños. Creo que dice algo de niño en alguna de los apartados. Entonces, la verdad que lo hagamos con adultos mayores de 18 años. ¿Por qué? Porque tenemos consentimiento informado. Si tenemos un menor de edad, necesitaríamos el asentimiento parental y el consentimiento parental y el asentimiento informado del niño, para no complicarnos
Y tendríamos que buscar pruebas más adaptadas. Y que son más Claro, y además que la virtualidad, pues para O sea, evaluar para los mí niños es muy no, complicado, no, es muy complicado. Se va. ¿Listo? Entonces, sí, no, se va No, y ustedes sí, ahí chao. pierden ahí su tiempo. Entonces sería con un mayor de 18 años, ¿vale? El rango de edad va de los 18 hasta donde quieran, no hay, digamos, un inconveniente con el rango de edad. Traigo a mi abuelito de 98. Sí. Se hace la modulación geriátrica como todo. Entonces aquí aparece la impresión diagnóstica, luego conclusiones y recomendaciones. Estas conclusiones y recomendaciones, la idea es que nosotros se estén basando en los aspectos del dato que encontraron. Es decir, si yo digo que tiene depresión, pues las recomendaciones deben estar orientadas a la depresión, al manejo de la depresión, en ese sentido. Uno diría, es lógico, profe, pero como yo he calificado ya varios informes, no es tan lógico como uno creería. Entonces, conclusiones y recomendaciones, la idea es que ustedes revisen lo que está aquí escrito, porque es como una manera de orientarnos, pero las conclusiones y recomendaciones es principalmente los hallazgos más importantes de su caso, lo ponen aquí, que es como lo más evidente, lo que quieren que se lea en últimas, es lo que vaya aquí, como conclusión. Y como recomendación, la verdad es que seamos muy específicos en la recomendación que vamos a hacer. Es decir, se sugiere remisión a psicología. Vayan a poner lea o... ¿A qué? ¿Sí? Bueno, a psicología para que el psicólogo atienda a qué. ¿Vale? Vamos a ser muy específicos. Se remite a psicología para, si ustedes dicen, es que creo que es un problema de autoestima, entonces lo remito a psicología para que trabaje la autoestima. ¿Vale? ¿Y de dónde sale que decimos que es la autoestima la causante del problema? Porque más abajo dice justificación teórica. Entonces, la justificación teórica es para que ustedes digan, vea, es que yo, según estos autores que trabajan en la depresión en el 2021, la autoestima se relaciona con la depresión. Y si se trata la autoestima, se corrige la depresión. Entonces, esta justificación teórica, ustedes, mi sugerencia, amorosa y respetuosa, que no desaparezcan nunca de sus trabajos, de sus informes. No lo miren como, justificación teórica para la clase. La verdad es que ustedes siempre que digan que el paciente tiene depresión, el paciente se mejora con un vasito de agua y se recomienda que haga ejercicio, todo eso debería estar soportado en literatura. Y que esa literatura, por lo tanto, nos permita decidir de forma más tranquila, ¿no? Más tranquila sobre el futuro del paciente. Entonces, ¿qué es importante? Que si yo, por ejemplo, le estoy echando la culpa a un antecedente de maltrato y que es el antecedente de maltrato el responsable del motivo de consulta, yo haría aquí una justificación teórica discutir eso. Es decir, hay artículos, estos y estos artículos, que indican que una pobreza cultural, una disminución afectiva, maltrato, etcétera, causa como consecuencia un deterioro en la memoria, ¿sí? O lo que sea que ustedes vamos afirmando, ¿vale? Entonces la justificación teórica es ese espacio como para que ustedes cojan literatura reciente, discuten y se mantengan al día sobre sus casos, ¿vale? Esto sería entonces la entrega, digamos, del informe, ¿listo? Esa sería, digamos, que la entrega del informe. ¿Tienen alguna inquietud ustedes allá? ¿No? Aquí más una pregunta. Ya lo del niño, ya lo contestamos. Bueno, entonces, ¿no hay ninguna inquietud? Vale, entonces vamos a mirar. ¿Qué lo hice? Entonces, este es el instrumento que vamos a utilizar de valoración cognitiva. Este instrumento es un instrumento que les permite a ustedes dar cuenta de si hay o no hay un deterioro
digamos que nos explora un poco el riesgo de deterioro cognitivo. En ese orden de ideas, ese riesgo de deterioro cognitivo nosotros lo podemos hacer de la siguiente manera. Entonces, si bien se utiliza normalmente las personas que trabajan con adultos mayores, digamos, van a estar mucho más familiarizados con él, más típicamente se utiliza, no significa que no lo podamos utilizar en población adulta, adulta joven, etc. ¿Bien? Entonces, voy a colocarles aquí un momento como para que nos hagamos una idea como general. Este es como el baremo que vamos a utilizar, este que tenemos aquí. Obtener entre 25 puntos. De De 0 a 0 a 25 indicamos un probable trastorno cognitivo, de 26 a 30 lo consideramos normal. Ese es nuestro referente. Entonces, ¿de dónde van a salir esas puntuaciones? Ustedes le van a encontrar que esas puntuaciones provienen de estos elementos que están aquí. Entonces, la exploración visoespacial y ejecutiva nos da 5 puntos. La identificación nos da 3 puntos como máximo. La memoria, esta de aquí, no tiene puntos. La atención, máximo 2 puntos. O sea, en total tendríamos en atención 2, 6 puntos. Lenguaje, 2, 3 puntos. Abstracción, 2 puntos. Recuerdo diferido, 5 puntos. Orientación, 6 puntos. Para un total entonces de 30 puntos. Aquí tenemos el punto de corte, entonces mayor o igual a 26 puntos. De 26 puntos lo consideraríamos normal. Añadir un punto si se tiene menos o igual a 12 años de escolaridad. Entonces, por ende, ¿cómo vamos a aplicarlo? Por ejemplo, dado que lo vamos a hacer de manera virtual, entonces necesitaríamos no mostrarle a la persona, o sea, ¿qué le mandaríamos a la persona para que nos tocaría un poco como editar esto para poderlo enviar? Ajá, entonces, por ejemplo, el de memoria, este de memoria, nosotros podríamos pues eliminarlo, o sea, casi que como que tomar la foto, cortar la foto de aquí para arriba, y eso sería lo que enviaríamos. Punto. Y esta partecita que está acá, digamos que la podemos aplicar nosotros. Pero como para que pueda realizar la tarea, solamente necesitaríamos realmente enviarles esta partecita. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer así. Pero vamos allá. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros digamos y decimos, en el área visoespacial ejecutiva, ¿en qué consiste, digamos, la tarea? La tarea consiste en que el paciente va a marcar, va a rayar, siguiendo la secuencia alfanumérica. Entonces, empezaría de 1 a A, luego a 2, luego a B, luego a 3, luego a 4, perdón, 3C, ¿cierto? Luego, luego 4, luego D, ¿cierto? Y luego 5 y luego D. ¿Vale? Uy. Entonces, allí, por ejemplo, cuando vamos a mirar lo que nos empieza a decir, máximo 5 puntos. Otorgamos un punto en el trazo alternado de números y letras si la línea dibujada por la persona evaluada sigue la secuencia. Se asigna 0 si la persona no corrige inmediatamente un error, pues quiere que esté 0. Entonces, como corregí, me salvé. Si no hubiera corregido, problema, ¿cierto? Entonces, visto así, nosotros diríamos, ok, entonces, si la persona que nosotros vamos a evaluar está del otro lado de la pantalla, ¿cómo podríamos hacer este proceso? Una alternativa sería que él comparta pantalla, ¿cierto? Una alternativa podría ser esa, comparta pantalla y que él con el mouse, ¿no? Entonces diga 1A, ¿no? Que haga esto, no, que ustedes vean que hace esto. Entonces, listo, comienza.
Entonces empieza aquí, tan, tan, luego tan, tan, ¿listo? Y así sucesivamente. O la otra alternativa que tenemos es enviarle esto y que él, no lo, que él lo haga, que le tome foto y nos lo mande. ¿Qué alternativa tenemos ahí que pues el semestre pasado se utilizó? Normalmente lo que se utilizó fue compartir pantalla. ¿Bien? Entonces compartía pantalla y mostraba 1A, 2B y así. ¿Listo? Ahora, copiar el cubo. Entonces, copiar el cubo lo puede hacer. Entonces, para esa copiada de cubo, sí, digamos que lo que le correspondería a él sería en una hoja, y eso sí le toca, pues, toca que le tome foto, porque dice, se da un punto en el dibujo de copia del cubo, que si es correcto, es decir, que cumpla con todos los siguientes puntos. El dibujo es tridimensional, todas las líneas están presentes, no se añaden líneas, las líneas son relativamente paralelas y aproximadamente de la misma longitud. Los prismas rectangulares son aceptables. Se asigna 0 si no se han respetado todos los criterios anteriores. Entonces aquí con fallar en alguno de los criterios anteriores sería 0. Entonces para poderlo hacer necesitaríamos entonces pasarle a la persona la imagen del cubo. Entonces podríamos pedirle a él, le estamos proyectando esta imagen y le decimos entonces a él que lo dibuje en una hoja blanca, ¿vale? No, no sirve que sea cuadriculada. ¿Por qué no cuadriculada? Por el apoyo visual que nos daría la cuadrícula. Es decir, yo puedo decir, son 3 cuadritos y 3 cuadritos y 3 cuadritos. Lo que necesitamos es una hoja completamente en blanco para que podamos notar si efectivamente comete algún tipo de error en los criterios que anteriormente mencionamos. ¿Vale? Pues esta del cubo necesitaríamos hoja en blanco. Por favor, hoja en blanco. Que no vayan a llegar cubos con hoja cuadriculada. Ah, no, es que no tengo hoja en blanco. Puede pasar. Puede pasar. Profe, una pregunta. ¿Sí? Cuando sean cosas así que la persona lo tenga que hacer directamente, digamos, pues desde el otro lado y que uno no esté viendo, uno le pediría que le muestre porque algo que puede pasar es que, o sea, listo, lo hace una hoja blanca, pero tiene de apoyo una cuadriculada y pues no nos demos cuenta. O sea, en esos casos se pediría que por favor nos dejara ver cómo lo está haciendo. Sí, sería muy bueno que nos dejara ver cómo lo está haciendo. ¿Lo puedes ver también? Sí, que nosotros podamos, que él nos prenda la cámara y nos muestre, pues efectivamente, cómo lo está registrando. De hecho, pensé que también que no verlo, hacerlo, porque puede usar, digamos, regla. La idea es que no use regla, que lo haga, pues, a mano alzada, ¿vale? Entonces, copiar el cubo o que lo calque también. Pero puede dibujar ahí también, si lo comparte pantalla. Claro, lo podría dibujar aquí pensando en utilizar, sino que ahí pensaba era que, pues yo por lo menos con el lápiz, sí, me cuesta, me cuesta. Mira, por ejemplo, aquí voy a intentar hacer el cubo. Es decir, tú propones que haga esto. Mira, no, ya morí. ¿Sí? Entonces, no, ahí sería mejor hacerlo, Tiene que quedar perfecto. O pues, sea, tiene que quedar. según los criterios de esto, mira lo que nos dice. El dibujo es tridimensional. Todas las líneas están presentes. No se añaden líneas. Entonces, ese dibujito que yo hice ahorita, voy a hacer el dibujito y buscamos un dibujo aquí, pues, medio. Entonces, yo, por ejemplo, ¿no se ve? Ah, pero por la. Ya le quito allá. O sea, si yo hago esto así, tendré que cuadrar todo. Pero ahí, por ejemplo, ese, yo lo juzgaría, pues bien. O sea, mira que dice, Pues y tiene yo que termino ser mi la dibujo, misma entonces, dimensión. como algo así, ¿no? Creo. Sí, estoy viendo las cosas. Pan, pan,
y pan. Listo, entonces ese es nuestro dibujo del cubo. Entonces juzguémoslo, decimos, ¿es tridimensional? Sí. Todas las líneas están presentes. Ok. No se añaden líneas. Entonces, añadir líneas, ¿se entiende qué sería eso? Sí, o tradicional. Vamos que pongo una línea más, puedo repintar, por ejemplo, aquí como para completar esto, no sé, una cosa así. Las líneas son relativamente paralelas y aproximadamente de la misma longitud. Primas rectangulares son aceptables. Por ejemplo, mira que dice rectangulares, yo lo hice como medio cuadrado. Se asigna 0 si no se ha respetado todos los criterios anteriores. Entonces, este cubo, digamos que tendría una puntuación. Porque Creo que una pregunta, sí, claro. o sea, si tienes o sea, tiene que ser, digamos, incluso del mismo lado en el que está el cubo, porque, o sea, el cubo que hiciste tiene esas mismas bases, pero creo, no estoy segura. Ah, no, sí, 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 solo que está un poquito como para un lado, pero sí, ya. Porque usted es el profesor. Se lo valgo. Entonces, Si lo claro, hace con otra orientación. claro, ahí cambia la orientación. Entonces, mira que deberíamos, ¿nos dice algo relacionado con la orientación? No. El dibujo es tridimensional, las líneas están presentes, no se añaden líneas, son paralelas y aproximadamente de la misma longitud. Triángulos rectangulares aceptables, es decir, que la orientación como que no importa mucho. De hecho, una cosa es yo dibujarlo sin el modelo y otra con el modelo. Pero mira que, no, sí está bien. Pues bueno. Se ve de ambas formas. Exacto, entonces aquí, por ejemplo, tenemos el cubo. No, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cero, murió. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende? Claro, se entiende un poco entonces de qué vamos, ¿no? De qué vamos. Tenemos un cubo que tiene su puntuación correcta, un cubo que no la tiene. Cero. Profe, mira que Póngale cero, profe, sí. ya le pillé la del reloj y dice que dibujar un reloj a las 11 y 10, pero sí, toca quitarle esto a ellos, ¿no? Sí. Porque Ajá. en los criterios dice que si dibujo el contorno, los números y las agujas. Exactamente. Entonces, o se le puede dar la orden y que mande fotos. Exactamente. ¿Y qué tal sea modelo? No, solamente si no tiene agujas, va a ser, si tiene números, va uno. Exacto. Cada uno le da un puntico. Toca Uno, quitarle uno, uno. eso de contorno, números. No, espérate, es porque lo del reloj se asigna un punto por cada uno de los criterios siguientes respecto al reloj. ¿Sí? Un punto por el contorno debe ser un círculo con poca deformación. Una leve deformación al cerrar el círculo, ahí me pasaría eso a mí. Números, un punto, todos los números deben estar presentes sin añadir ninguno. Deben seguir el orden correcto y estar bien colocados. Se aceptan los números romanos, así como los números colocados fuera del contorno. Las manecillas, un punto. Las dos manecillas deben indicar la hora correcta. Manecilla de la hora debe ser claramente más pequeña que la manecilla de minutos. El punto de unión de las manecillas debe estar cerca del centro del reloj. No se asignan puntos si no se han respetado los criterios anteriores. Entonces, claro, como dice Abraham, esto de aquí nosotros deberíamos de omitirlo, pues para que, me faltaron las agujas porque leí que aquí decía agujas. ¿Vale? Entonces, para evitarnos eso, le pedimos es que nos dibuje un reloj que es de las 11:10. Cuando dice que hace un cuadrado, 11 y 10. Porque el reloj digital. Ay, sí. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué nos dice acá? Debe ser un círculo con poca deformación. Esa es una buena situación. Porque es que, Si hace un reloj digital. sí, ahorita sí, los cuadraditos, que le miden a uno Yo creo que también. es por cómo se conoce ya el reloj, ¿no? Pues uno ya tiene que entender en qué contexto. Sí, porque es que es un artista, no, pues sí, podría Sí, ser pero artista, por ejemplo, si tenemos un cuadrado, ¿no? Si tenemos, pues llegamos a tener un cuadrado,
podríamos preguntarle que si nos puede mostrar pues, los relojes de la casa o de lo que usa, a ver si entendemos un poco por qué el cuadrado. Pero de todas formas, lo importante allí es que tenga en mente como esa representación, que el reloj de las 11:10 que tenga, por lo menos, bueno, si no tiene el círculo, tiene el cuadrado. No, eso sí, baila. No, si por ejemplo explica escribir 11:10, no, ahí sí sería, le diríamos, no es digital, no estamos pidiendo un reloj digital, sino un análogo, Eso. ¿vale? Un análogo. Profe, una pregunta. ¿Sí? Digamos, si la persona se equivocó, ya sea en lo del cubo o en lo del reloj y lo quiera corregir, ¿se puede hacer? Lo tiene que hacer inmediatamente, no lo puede hacer después. O sea, no, Ok. termina la ejecución y si termina la ejecución y dice ya, ahí ya no puede hacer absolutamente nada. Pero que pase como me pasó a mí, no sé si en esta de la visoespacial, que yo dije 1A, 2 y la embarré, creo que dije 2, 3. Entonces dije, uy, no, y corregí. Pero si yo me equivoco y sigo y termino, yo ya después yo ya no me podría devolver, ¿vale? Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí porque en cualquier momento nos va a sacar. Así que ya tienen esto en su correo, en su grupo, para que por favor entonces lo empiecen a revisar, porque la próxima clase ya sea sobre dudas que tengamos, continuar con la aplicación, dejar esto listo y nos vemos entonces la próxima sesión, ¿vale? Yo les subo el video apenas se termine de cargar. Listo, profe, gracias. ¿Vale?